Bueno, buenas tardes a todos. No creí que fuera a subir tanta gente hasta estas cumbres porque no es fácil llegar hasta acá. No creí que Vlado se atreviera a pasar por Salgar. Pero bueno, el hombre es valiente. Cuando pasamos nos sacaron pañuelos blancos. Vamos a conversar entonces un poco de humor y de política. La charla tiene como título La realidad supera a la ficción. Y hemos visto en muchos gobiernos cómo las estrategias, las presentaciones, los discursos muchas veces parecen hacerle el cajón a los humoristas. En este gobierno hemos visto, por ejemplo, a la ministra de Justicia hablando de la dosis mínima y en mitad de su discurso dice, uy, me trabé. Y uno dice, pero bueno, nadie lo hubiera logrado de esa manera. Ahí los caricaturistas quedaron sin tema y no solamente este gobierno, todos los gobiernos lo hacen de alguna manera. Vlado, por supuesto, no hay que presentarlo porque si ustedes están aquí y leen noticias, lo están viendo hace mucho tiempo. 33 años pintando monos, tiene 25 años en la revista Semana. Aleida, una de sus hijas, está cumpliendo 20 años, así que la idea es entonces conversar un poco de su trabajo, de algunos gobiernos, de la política y de esa dificultad hay veces de hablar de política sin rabiar, sino riéndonos un poco. Empecemos, Vlado. Veo que en algunos de tus entrevistas, de tus textos, hablas de Osuna como un maestro. Decís que Osuna fue un maestro que no te ha dado consejos directamente ni te ha enseñado nada, pero que enseña algo en cierta independencia con sus jefes, con sus fuentes y venderle a la gente que no era un simple cuentachistas, que no era un pintamonos, que eran más importantes que eso. Contá un poco de esa relación con Osuna. Gracias, Pascual. Bueno, primero quiero darle las gracias a Jericó por estar acá. Estoy tan compenetrado con este pueblo que me compré un sombrero de por aquí. Traía uno made in Taiwán y ahora tengo uno hecho en Aguadas, pero lo venden en Jericó y todo el mundo anda con un sombrero de eso, entonces yo dije, bueno, para camuflarme, para que me confundan y me ofrezcan aguardiente por la calle. De verdad, gracias a todos por estar aquí en lugar de estar esperando para ver Sábados Felices o alguna vaina de esas. Y gracias a Pascual por acompañarme. Lo que pasa es que él decidió acompañarme porque no le toca pedir permiso a Gustavo Gómez para hablar hoy. Entonces podemos hablar así sin mentira. Un saludo a Gustavo si nos oye algún día. No, la verdad es que yo con Osuna he tenido una relación muy estrecha porque es una relación muy rara. Yo conocí a Osuna en la calle. En 1986 yo trabajaba en una empresa de finca raíz que era de una tía mía y yo estaba empezando a publicar mis primeras caricaturas en La República y Osuna bajaba en su carro y yo le golpeé en el vidrio, ¡tuc, tuc! ¿Usted es Osuna, sí o qué? Y él, sí, y yo le dije, es que usted mi hermano es amigo de su hermano porque mi hermano trabaja en la Universidad Javeriana y el hermano de Osuna, que era sacerdote jesuita, también trabajaba allá. Entonces ellos se conocían mucho y yo conocía al hermano y entonces apenas yo le dije eso, él como que bajó la guardia y tal y me dio el teléfono y nada, y empezamos a hablar y yo nací en Bogotá, pero siendo muy chiquito me llevaron a vivir a Armenia. Yo tengo barriga de paisa y eso, y también esa malicia y esa socarronería que tiene el humor paisa, yo la aprendí en buena medida en Armenia. Crecí oyendo tango, yo creía que Gardel era colombiano, hasta que ya estuve grande, ya fue que aprendí que se había muerto aquí, en Antioquia. ¿Y saben quién era el piloto del avión donde se murió Gardel? Se llamaba Ernesto Samper. Desde ahí empezaron a fregar esos. No estoy inventando, está en el colombiano. Murió el piloto Ernesto Samper. Bueno, y murió Gardel. Entonces,
yo siempre fui muy cercano a esta cultura paisa y digo esto porque Osuna es de aquí de Medellín, pues de allí de Medellín, de allí nomasito. Y tuvimos buena empatía. Y obviamente, pues yo viéndolo a él, a un maestro, Osuna empezó a hacer caricaturas en el 59 y yo lo conocí en el 86, o sea, llevaba ya un trayectico haciendo caricaturas. Y entonces que él me invitara a su casa a verlo dibujar y sobre todo cuando conversábamos y ese aprender, uno, a no ser conforme, dos, a no comerse el cuento y tres, sobre todo lo más importante, a ser independiente. Osuna fue el primer caricaturista que empezó a hacer caricaturas que iban en contra de la línea editorial del periódico, porque normalmente los caricaturistas tradicionalmente hacían caricaturas para ilustrar los chistes del director o para seguir en la misma línea. Si era un periódico conservador, a cascarle a los liberales; si era un periódico liberal, a cascarle a los conservadores. Y pues Osuna se fue en contra de eso y yo fui aprendiendo. Y bueno, yo en semana, hoy en día, cuando a mí me piden trabajar en alguna parte, yo digo, pregunto primero, ¿puedo hacer lo que se me dé la gana? Sí, entonces ahí sí pregunto cuánto me van a pagar. Si me dicen que no, tenemos que, yo ni me molesto en saber cuánto van a pagar, porque para mí es más importante la independencia que la plata, porque es que uno, haciendo chistes, pues hay dictados, qué pereza. Entonces yo en semana hago caricaturas de Felipe López, de su familia, porque son políticos, de los santos, pues, a pesar de que el director es un santos, y entonces pues eso, digamos, eso no tiene precio. Y eso lo aprendí de Osuna, que además Osuna de alguna manera fue como heredero de esa tradición antioqueña de la caricatura que tuvo su máxima representación en la primera mitad del siglo XX con Rendón, que era de aquí, pero que también para triunfar se necesita ir a Bogotá, ustedes perdonen. Entonces, Rendón en Bogotá, pues allá le fue muy bien, inclusive le propusieron trabajar en el New York Times y no quiso. A mí también, pero también tampoco quise, me da pereza. Entonces, bueno, Osuna tiene eso. Osuna es un tipo serio, tímido, no es bravo ni es creído, sino que es muy tímido y no le gustan los homenajes. Le dieron el Premio Nacional de Periodismo, la vida y obra de un periodista, y mandó a un ahijado a que lo recogiera. Es un tipo fuera de serie. Oye, ahora que decís de los chistes sobre la misma gente del periódico, sobre la gente de semana, has tenido en todo caso tus encontronazos algunas veces, ¿no? Una vez en El Tiempo y una vez en semana. Una vez en El Tiempo con una frasecita distinta que quedó por ahí y una vez en semana con una caricatura colgada. Yo he entrado y salido del Tiempo como Pablo Escobar entraba y salía de la cárcel. No, Cana entraba y salía. Entonces, esta es como mi quinta entrada al Tiempo. Solo falta que me pongan un sello aquí, como cuando uno va a las cárceles de visita. Yo entré al Tiempo en el año 87 y me cambiaron la leyenda de una caricatura sobre el M-19, cuando el M-19 estaba en el monte. O sea, no era ningún juego. Y yo le hice el reclamo al director y el director me dijo, ¿entonces qué quiere? Yo le dije, pues es que yo no sé usted por qué hizo eso. Y me dice, no, es que yo hago eso aquí con todos los caricaturistas y nunca pasa nada. Yo le dije, no, pues conmigo sí pasa. Yo tenía 23 años, estaba que me orinaban los pantalones. Uno toda la vida queriendo estar en El Tiempo porque ese era el sueño mío. Cuando yo estaba en el colegio yo decía, yo quiero mis caricaturas en ese periódico. Y entonces me dice el director, ¿y entonces qué quiere? Le dije, pues que publique la caricatura como yo se la traje y no con la frase tergiversada. Y que publique una nota de una aclaración. Me dice, bueno, yo hago eso, pero usted sabe que si yo hago eso le toca irse del periódico. Le dije, bueno. Y por dentro yo decía, maldita sea, me tengo que ir del Tiempo. Pero pues primero es mejor un momento colorado que toda la vida es colorido.
Y nada, me fui, pues salió la rectificación y me echaron. Y como al año, a los 2 años, saqué yo un libro y fui y se lo llevé a todos los directores de medios en Bogotá, y entonces el director de tipo me dijo, venga, vuelva para acá. En fin, entonces estuve otra vez y al año me volvieron a votar, que porque no era exclusivo, que porque yo hacía caricaturas en El Tiempo, en El Espectador pero es que en El Tiempo no pagaban, o sí pues pagaban pero muy poquito, y vivir de las caricaturas en esa época, como decía algún colega, eso era como para morirse de la risa. Entonces me dijeron que como no era exclusivo, ¡pum!, me echaron otra vez. Después me contrataron de columnista en Portafolio y al cabo de un tiempo, ¡pum!, me echaron otra vez. Y entonces nada, y ahora llevo como 4 años, vamos a ver cuánto duró, como 5 años, pero no, ahora no, fue ese incidente. Y en semana, yo entré en el 94 y en el 95 hice una caricatura que al dueño, el director estaba de acuerdo en publicarla, pero el dueño no, que porque era como si yo estuviera conspirando y la revista estuviera en un complot para sacar al presidente Samper de la presidencia y tal. Entonces me dijo, mire, entonces yo publico en semana 2 páginas de caricaturas y esta estaba en una página y había otras, ¿no? Entonces me dijo, quite esa caricatura y publique las otras. Le dije, no, ¿van todas o no va ninguna? Entonces me dijo, bueno, entonces publíquela, pero tápele tal pedazo. Le dije, ¿sale tal cual o no sale? Porque es que uno no le puede dar confianza ni al director ni a la suegra. Es que si uno le da confianza a la suegra, después le dice cómo mercar, qué película ver, qué restaurante, qué posición toma ante la vida y todas esas cosas. Entonces uno no puede darle confianza a la suegra. Ojo, les digo pues por si habrá excepciones, ¿no? Todo el mundo va a decir no, y sobre todo si tiene a la mujer mirando de reojo van a decir, mi suegra es fantástica, pero no puede dar confianza. Entonces, para hacer corto el cuento, en semana tuvimos una crisis, entonces no salió eso, yo me iba de vacaciones, me iba a España y entonces el dueño de la revista me dijo, Felipe López me dijo, quédese otra semana más por cuenta de la revista y yo miro a ver qué hago con usted. Y volví y lo que acordamos para hacer el resumen es que él no volvía a ver las caricaturas antes de que salieran. Y si las veía, no tenía derecho a decir nada. Y hasta ahora se ha cumplido, 24 años, no, lo ha cumplido, aprendió la lección. Oye, hablaste, murió. Hablaste ahora de ese momento de comienzos del siglo XX, donde los caricaturistas colombianos creo que incluso eran más importantes, más influyentes que los columnistas. Digamos que eso fue cambiando de alguna manera y no sé si en los últimos años, en las últimas 2 décadas, eso ha cambiado. No sé si la importancia, por ejemplo, que tuvo Jaime Garzón en un momento con la crítica de humor volteó un poco la cosa. ¿Qué crees vos en ese equilibrio, por ejemplo, de caricaturistas y columnistas ahora de influencia, de importancia? ¿Qué tanto los políticos miran un poco ese trabajo? ¿Crees que los caricaturistas han vuelto a ganar ese protagonismo que tenían a comienzos del siglo XX? Pues yo creo que ese ha sido un protagonismo que no se ha apagado tanto. Osuna fue muy importante en la época de Turbay, del doctor Turbay, y pues todas las caricaturas de Osuna con las torturas y las cosas de Usaquén y toda esta cosa. Osuna fue fundamental en esa época. Creo, no alcanzo a recordar porque no había nacido, pero creo que también Chapete fue muy fuerte en las caricaturas del Tiempo contra la dictadura de Rojas Pinilla. Entonces, y después, claro, el humor ha tenido otras etapas importantes, a pesar de que los medios tienden a ser temerosos y a no apostarle a esos espacios, ¿no? Entonces, en los canales de televisión, por ejemplo, los reencauchados en una época lo pasaban a 1 hora y lo fueron poniendo más tarde y más tarde y más tarde. La banda francotiradores y los van matando así al estilo Juan Pablo Vieri. Pongamos eso a las 3 de la mañana. Obviamente a las 3 de la mañana, ¿quién lo va a ver? Y después le dicen, no, es que eso no lo ve nadie, entonces mejor lo sacamos, ¿no?
y les da miedo poner. Entonces, en esa época de Garzón, en el año 90 concretamente, que empezaron a hacer sociedad a las 7 de la noche, un miércoles, pues eso lo veía todo el mundo y tenía mucho rating. Y claro, eso le dio un impulso. Y al humor, pues al humor en prensa, Colombia, a diferencia de otros países de la zona, para no hablar de Europa o de Estados Unidos, no tiene medios de humor, como si los tiene, por ejemplo, Argentina, como los ha habido en Brasil muchísimos, en algunas otras partes. No sé si es que nos falta una dictadura o alguna vaina así, ¿no? O un Maduro o una cosa de esas, para que haya, porque en las dictaduras progresa mucho el humor porque hay precisamente, lo último que censuran son las publicaciones humorísticas, probablemente porque no las entienden, porque los chafarotes que están allá arriba no se dan cuenta, y los de los extremos son los que menos se ríen. Por ejemplo, si nosotros hacemos un concurso de quién se ríe menos entre Uribe y Petro, uno se queda así. Tenemos un amigo Díez que trabaja en Universo Centro, el periódico que hacemos acá en Medellín, es el que hace la caricatura siempre en la última página, y durante mucho tiempo hizo una con Uribe que se llamaba El niño que no sabía reír, y era Uribe jugando con sus avioncitos y demás. Pero sigamos hablando un poco de tu oficio, y yo creo que hay una cosa que tienen que hacer los caricaturistas que es muy parecida a la de los actores, que es captar al personaje muy rápido, ser capaz de interpretarlo de alguna manera. Y bacano que hablemos de algunos presidentes y de cómo fue, digamos, esa captura, para decirlo en una palabra peligrosa. Tu tesis fue con el presidente Barco, y empecemos por ahí. ¿Cómo capturar ese presidente? Bueno, eso de hablar de capturar presidentes puede sonar como subversivo, cuidado, ¿no? Con Guaidó. Sí, la verdad es que cada caricaturista va construyendo su propia versión de cada presidente. Entonces, yo empecé, cuando yo arranqué, estaba Belisario Betancur, vecino de esta localidad, terminando su periodo presidencial, y siguió Barco. La gente dice, es que usted se la tiene al rojo a Uribe. A Barco le hice hasta un libro. No, solo caricaturas de Barco. Yo creo que es el único libro que se ha hecho en mucho tiempo en Colombia de caricaturas dedicadas a un solo gobierno, a un solo presidente. Y después dicen que es que uno se la tiene al rojo a no sé quién, y que el pobre Duque, y que el pobre Pastrana. Entonces a mí siempre me ha tocado, cuando estaba Pastrana, me decían, es que usted es como muy samperista. Yo les decía, miren las caricaturas de Samper. Llegó Uribe, es que usted se la tiene montada a Uribe, mire las caricaturas de Pastrana. Llegó Santos, es que mire las caricaturas de Uribe, y así subversivamente. Entonces, el asunto es que la gente va viendo, porque es que además todos los jefes de prensa y de comunicaciones se quejan. Pero bueno, la captura de Barco, es que Barco era muy fácil porque Barco era como elevado, ¿no? Barco se la pasaba por allá en la luna y no sé qué, y yo siempre lo pintaba con unas cositas de Alcacelser, ¿no? A los lados, porque el tipo vivía ido. Y yo lo conocí, yo me gané el primer premio de periodismo que me gané en el año 88, Barco era presidente, y después de la ceremonia de los premios a un cóctel, y él se quedó un ratico, y el pobre no daba pie con bola, y sí, yo cohesiono las caricaturas, yo las cohesiono, yo las guardo. Y yo, gracias, presidente. ¿No? Pero yo creo que la guardaba porque no sabía que era él. Entonces, pero estoy hablando del alma, del cuerpo y no del alma, por favor. ¿No? Entonces, bueno, después de Barco. Pero vos de alguna manera le pronosticaste, le diagnosticaste el Alzheimer a Barco, ¿no? Lo representaba con las chispitas, con las bolitas, así como cuando uno pinta borrachos. Sí. Entonces yo lo pintaba siempre a él con a veces ni lo pintaba, solo pintaba las chispitas y ya la gente sabía que ese era Barco. Luego vino Gaviria, que fue presidente por accidente, casi como Duque. Y entonces
Y también que tan jovencito, tan moacho, pero Gaviria tenía ya una trayectoria, ¿no? Bueno, no, Duque también, porque él ya había ido, ya le había cargado varias maletas a Uribe, sí, no, él también tenía trayectoria. Bueno, entonces el presidente Gaviria era muy joven y yo lo llamaba Cesardino, y lo pinté siempre como un niñito, y cuando escribía, cuando hablaba Gaviria, yo pintaba las letras como letra de escuela, de primaria, ¿no? Entonces, me acuerdo que yo hice en ese momento, la primera vez que había un experimento de esos en la prensa, era entrevistar al personaje en caricatura. Entonces yo lo entrevistaba, él contestaba y yo le hacía la caricatura directamente. Y esa se publicó en Semana cuando Gaviria cumplió 1 año en la presidencia. Y la última caricatura de esa entrevista era Gaviria, porque yo le dije, ¿y usted le gustaría seguir en la política o no sé qué y tal? Y él dijo, no, ya es suficiente, no sé qué cosa. Pura paja, mírenlo ahí donde está ahora. No, y entonces, pero yo luego pinté en una silla toda grandota que decía, cuando grande quiero ser expresidente. Después de Gaviria, entonces llegó Samper, imagínense. Le toca a uno superarse. No. Uno cree que no van a dar papaya. Y llega Samper con semejante espalda más grande que este teatro, porque para que quepan 4,5 millones de dólares, eso necesita una espalda grande. Y Samper también da mucha papaya, entonces ese era fácil de dibujar, pero era gordito, así con cara de almojábana y esa cosa. Entonces también, después llegó... No, pero antes de eso yo creo que vale la pena que hablemos un poco yo creo que es de algún modo uno de los primeros memes acá, y es ese final de campaña terminando el gobierno Samper, esa transformación que vos hiciste de Samper a Serpa y que terminó, si uno quiere, marcando la segunda vuelta presidencial. Contá un poco esa historia. Sí, yo en el 98 le puse los cuernos a Semana con El Espectador. Y publiqué una transición porque pues Serpa era Samper, era la misma vaina. Entonces hice una metamorfosis de Samper a Serpa. Y los de la campaña de Pastrana para la segunda vuelta, que estaban ahí sudando la gota fría, cogieron eso y lo convirtieron en un afiche. Hicieron una versión y la convirtieron en afiche, y dicen las malas lenguas que eso fue un gran impulso para que Pastrana, porque eso lo rellenaron, empapelaron las ciudades con ese afiche, faltando 48, 24 horas para la segunda vuelta. Nos hiciste un gran favor a todos impulsando a Pastrana, hablado. No, ¿qué tal esa vaina? Tenés que sentirte muy orgulloso, ¿no? Sí, no, eso yo tengo un ojo. Y eso que no hemos hablado de cuando defendía a Petro. Bueno, entonces, y bueno, en fin, ahorita hablamos de eso. Y entonces ganó Pastrana la presidencia y tal, imagínense, llega Pastrana. Y entonces con Pastrana la cosa era fácil porque eran sus dientecitos de conejo y su bigotico y el peinado así. Era como un Pacho Santos, pero menos bruto. ¿No? Y entonces yo lo pintaba, y Pastrana tenía la cosa que Pastrana tenía sentido del humor, Samper también, Gaviria también, Barco no tenía sentidos. Y bueno, entonces a Pastrana pues el puesto le quedaba grande, entonces yo lo pintaba en un saco inmenso siempre, y cuando la embarraba le agrandaba el saco, cuando la desembarraba le reducía la talla, y así. Y después llega Uribe, y yo dije, se me acabó el trabajo. Es enviado del Señor, es perfecto, no tiene errores, no transpira, nada, levita, no camina, no peca, no duerme, no voy a poder hacer nada. ¡Ja! Y tome para que lleve, me duplicaron la dosis con la reelección presidencial. Ese segundo piso del palacio fue famoso, Entonces, ¿no? ahí el Palacio Presidencial, la casa de Nariño,
que después los amigos de Uribe que entraban por el sótano la bautizaron la Casa de Nari, los que entraban allá a las conferencias con José Obdulio Gutiérrez, José Obdulio Gaviria. Es que el Gaviria no se me pega, Pascual, no se me pega el Gaviria. Y fue muy divertida la época de Uribe, porque entonces en la Casa de Nariño, pues tocó echarle una tercera planta cuando la reelección y agregarle todas las cositas, ¿no? Entonces decían que los hijos de Uribe eran unos santos, entonces yo les puse como unos angelitos. Y así, y yo les iba agregando cosas y todo eso. Y en algún momento le puse una estampa de Escrivá de Balaguer en la fachada, y me llama a las 8 de la mañana del domingo. La revista llegaba a las casas en Bogotá a las 7 y a las 8 me estaba llamando el secretario de prensa de Uribe. ¿Cómo es que llamaba? El curita, ¿cómo es que se llamaba? Velázquez. César Mauricio, eso. César Mauricio. Entonces me llamó César Mauricio. Vlado, hombre, es que estoy muy preocupado por esas caricaturas de hoy. ¿Cómo así? No, necesito que hablemos personalmente. Domingo, yo en pijama, ¿no? 8 de la madrugada. Y entonces me dice, le dije yo, bueno, listo, pues hablemos mañana. No puede ser hoy. Bueno, listo, hablemos por la tarde. No puede ser ahorita. Y por el sótano lo metieron. No, menos mal que era en mi casa. Yo jugaba de local, entonces yo escogí dónde. Entonces yo le dije, bueno, veámonos en tal parte a las 10. Hombre, Vlado. Porque además todos cogen el habladito de los jefes. Acuérdense de Andrés Felipe Arias como hablaba, ¿no? Bueno, Paloma Valencia se sale del libreto. Ella vuela con... y la Cabal también, pero bueno. Entonces, hombre, Vlado, es que estoy muy preocupado. Es que ¿cómo fuiste vos a poner la foto de San José María Escrivá de Balaguer ahí? Es que allá nadie es así. Es que ¿cómo decís eso? Allá inclusive, allá hay más cristianos que católicos en ese palacio presidencial, me decía. Y yo lo miraba y me parecía mentira que me estuviera reclamando por eso. Y me decía, no, pero es que ¿cómo lo pones? Es que San José María Escrivá Balaguer representa unos valores y unas cosas. Yo le dije, pero es que ustedes se la pasan camanduleando allá. Está prohibido por constitución que haya misa en un recinto oficial y ustedes todos los miércoles le hacen misa allá. Sí, Vlado, pero no. Bueno, el cuento es que se fue y Escrivá de Balaguer la siguiente semana obviamente me tocó ¿qué? Sacarlo más grande. No, porque sí, después de semejante homenaje y bueno, y después siguió Santos, y Santos era difícil de hacer. Santos a pesar de lo feo que es, porque es que el hombre no, churro no es. Es decir, Alejandro Santos sí es churrito, pero, o no, que levante la mano la señora a las que les parezca churro Alejandro Santos. Mire, ¿sí ven? Tiene su hinchada. El papá no. No. Y los hijos de Santos también son bonitos, los hijos de Santos. El sobrino Alejandro es churro. Los hijos Esteban y Martín, a las viejas, yo veo a las muchachas les encantan, publican una foto saliendo de la playa y todas like. Pero Santos no. Y a pesar de lo feo, no es fácil de dibujar. Porque como que no tiene, bueno. Entonces, nada, pero ahí. Y Duque, lo que pasa es que los presidentes jóvenes les faltan arrugas, les falta carácter, digo, en las facciones, ustedes entienden. Entonces, pero pues yo siempre lo pinto como acólito o como títere, cositas así, pues. Yo no me atrevo a pintarlo como ningún animal porque yo respeto mucho a los animales. Entonces, yo soy animalista, tengan en cuenta eso. Pero volvamos a Uribe, que yo creo que esa historia es larga y tiene más cosas. Al principio, ¿verdad? En ese primer gobierno que era el estado de opinión y que había un asunto, ¿verdad? Casi unánime. ¿Cómo fue enfrentar a ese presidente que tenía una popularidad del 80-85%? Nunca porque pues yo conocía un poquito de sus antecedentes, ahí un poquito, y yo no le creía
aunque la verdad me parecía que era menos fatal de lo que resultó, pero nunca fui uribista, yo siempre hice caricaturas. Yo de hecho hice la campaña cuando Uribe estaba arrancando, no me acuerdo si arrancando el gobierno o recién elegido, pero que él tenía la foto esa con la manita en el corazón y esto, y yo lo pinté así. ¿No? Y la gente me decía, es que usted es muy exagerado. ¿No? Y la verdad sí, porque veo pintarlo con una vaina así. Y entonces yo hacía esas caricaturas y de hecho con eso de la sonrisa, gracias a Uribe me gané 2 premios de periodismo, no vayan a pensar, yo le agradezco mucho al doctor Uribe, sin cuyas metidas de pata no serían posibles las mías. Una que hice de Uribe, eran 6 imágenes y era la misma imagen. Y entonces una decía, Uribe muerto de la emoción, Uribe deprimido, Uribe exaltado, Uribe no sé qué, y todas eran, ¿no? Entonces, los gestos presidenciales. Y la otra fue después de que en el año 2006, ustedes recordarán que Uribe en una rueda de prensa dijeron que Santos estaba en componenda con las FARC y con no sé, no, perdón, Pardo estaba en componenda con las FARC y con no sé quién para más o menos un complot para tumbar al gobierno, como si Rafael Pardo fuera un Guaidó. Y entonces, obviamente se comprobó que no fue así y a Uribe le tocó disculparse y todas estas cosas, que para Uribe eso no es fácil. No, eso, pedir disculpas, eso es muy difícil en esos casos y le tocó hacerlo. Entonces yo hice una caricatura de Uribe tirado de catre, de catre enfermo ahí, no sé qué, y con un letrero que decía depresión post-pardo. ¿Y si es verdad que vos inventaste la palabra furibista? Sí, yo construí la palabra furibista porque al comienzo y no solo, pues yo no me imagino cómo haría eso en Medellín, si en Bogotá eso era como era, ¿cómo me imagino? ¿Cómo era? No, ¿cómo es? No, pero en esa época en Bogotá había mucha gente que era pues, entonces no era que uno no pudiera hablar mal de Uribe, no, es que no se podía hablar de Uribe si no era para decir, no, para rezarle el Padre Nuestro. Entonces salió de furibundo y uribista la palabra furibista. Y yo la escribí en una columna en Portafolio que debió ser una de las columnas por las cuales me volví un poquito poco apreciado en las páginas editoriales del periódico en ese momento. Y sí, ahí arrancó ese término. Y bueno, pues yo conocí a Uribe y hablé con él varias veces hasta el 2006, la última vez que hablé con él, como en el 2006. Se volvió famoso el video donde está Uribe dándote vueltas en... No hubo video, nunca hubo. Foto. No, tampoco hubo relato. Solamente la historia, yo creí que había... No, nunca, no hay. Hubo una caricatura de Osuna que es amigo mío con esos amigos. Pero lo que pasa es que, miren, la historia es muy simple. Ahí me invitaron a Río Negro a una fiesta de una amiga. Y me dijeron, va a ir, ella estaba cumpliendo años, y me dijo, va a ir el presidente Uribe, ¿usted tiene algún problema? Yo le dije, no, pues yo qué problema va a tener, usted su fiesta, usted invita a los que quiera, yo no le voy a vetar a nadie, pues. Y yo soy un niño educado aquí donde me ven, de verdad, yo sé usar los cubiertos, no hablo con la jeta llena, nada de esas cosas. Si me saludan, respondo, saludo y tal. Y pues, y Uribe, la verdad es que estuvo muy cordial esa noche, esa tarde allá en Río Negro, y fuimos a cabalgata y todo, de eso sí hay foto, pero no las he soltado. Un día la suelto. Hay foto y dándonos la mano de caballo a caballo, ahí yo como un chalán ahí. Varios de esos caballos ahora están en el Congreso. Y entonces, y yeguas también, sí. Y entonces, al cabo de un rato, entonces todo el mundo le pidió a Uribe el tema de la famosa montadita con el tinto para que no se le regara y tal. Y entonces él después dijo, no, pero yo tengo otra mejor. Y entonces era que daba vueltas al caballo tocando un punto fijo y me pidió que el punto fijo fuera yo. Y yo
en un evento social, yo qué le iba a decir, a mí me respeta pues, ¿usted qué? ¿Usted no sabe quién soy yo o qué? No, pues yo dije, listo, ¿qué misterio le va a poner a eso? Si el punto fijo tuyo era Uribe, Uribe dijo, el punto fijo mío va a ser este también. Exacto. Él me tenía en la mira. Y entonces nada, pues lo hizo, dio un par de vueltas y después dijeron es que se deja manosear, es que no sé qué, y ahora tal cosa. Y nada, no pasó nada. Después Jerónimo me retó a un debate y yo le dije listo y después él dijo no, mejor no. Y así. Hoy se habla mucho de supuesta dificultad de estar cercano al poder, incluso de compartir espacios sociales con la gente que está en el poder público y al mismo tiempo poder hacer una crítica independiente desde afuera. Incluso te lo han reprochado algunas veces. ¿Qué tan fácil es y qué tan cercano sos a ese círculo del poder en Bogotá? Yo creo que lo más importante en esto, cuando uno está en los medios, si uno se descuida, se come el cuento. Y si uno se come el cuento, pierde el año. Entonces, yo nunca me he comido el cuento. Yo soy, digamos, amigo de por ahí 2 o 3 personajes de la política. Y cuando yo digo amigo, es alguien al que yo puedo llamarlo por el nombre, con el que tengo cierta... No pues el mejor amigo de la vida al que uno llega un sábado a las 3 de la mañana y golpea y le dice, ves que se me quedaron las llaves de la casa, déjame dormir aquí, o présteme para completar la quincena, no. Pero tengo como 3 políticos así cercanos con los que uno de verdad puede hablar de cierta amistad, pero de resto no. Y es bueno, digamos, para mí ha sido bueno conocerlos porque uno se da cuenta cómo comen, qué tan grandes son, qué tan bajitos. Por ejemplo, yo conociendo en persona a Marta Lucía Ramírez me di cuenta de que era más narigona de lo que creía y más habladora de lo que pensaba, ¿no? Con Marta Lucía Ramírez uno no sabe qué es peor, si llevarle la contraria o llevarle la razón, llevarle la corriente. Si uno le dice que no, ella se sopla un discurso para convencerlo. Y si uno le dice que está de acuerdo, se sopla otro discurso para agradecerle. Y es el doble del otro. Entonces, bueno, me di cuenta que Juan Martín Caicedo Ferrer o que Uribe era pegado al piso. Cuando yo conocí a Uribe, lo conocí en Miami, en un conversatorio ahí cuando estaba en campaña antes de la primera presidencia. Y entonces cuando yo estaba ahí sentado en primera fila, él se bajó a saludar después de que terminó. Y me dice, usted se ve más grande en televisión. Y yo le dije, usted también. Es que muy atrevido, ¿sí o qué? Semejante tachuela. El culibajito. El culibajito. Lo dijo él, yo nada más repetí. Bueno, les voy a contar una cosa. Después de la fiesta esa Río Negro, cuando yo fui al punto fijo, entonces yo me despedí y dije, no, yo me tengo que ir porque mañana tengo que madrugar a coger avión y no sé qué. Y me dice la ministra de Trabajo que tenemos hoy, tan buena, ¿no? Qué buena ministra, la mejor ministra. Qué trabajo de ministra. Entonces me dice, no, Vlado, ¿por qué no te vas con nosotros en el avión? Y yo pensé, esta no me la pierdo. Entonces, a ver, además pensé, a ver, ¿quién paga la gasolina de ese avión? ¿Quién paga la tripulación del avión? Nosotros. ¿Quién paga el avión? Nosotros. Yo dije, pues yo tengo derecho a montar, a recuperar impuestos. Entonces me fui allá adelante montado con Uribe, la señora Lina, no sé qué. Entonces, 2 cosas me llamaron la atención, que el avión despegaba así, ¡pum!, que porque de pronto lo bombardeaban. Y la otra era que cuando dijeron abrocharse los cinturones, Uribe se los abrochó y quedó así. Le quedaron chilingueando los pies porque, claro, son sillas ejecutivas de cuero grandotas. Me dio pena tomarle foto. No, mentira, lo hice por instinto de conservación. Pero bueno, entonces, esas cosas uno no las sabe si no las vive. Y eso le termina sirviendo a uno para su trabajo. Entonces, si uno no se come el cuento, y los políticos no se los comen, porque es que yo me acuerdo, yo hablaba mucho con una importante persona de la política, una señora, no voy a decir el nombre, pero me decía ella,
Entonces ella tal, y se lanzaba alguna vaina política y daba papaya y me tocaba dibujarla. Entonces nosotros íbamos a cine, íbamos a teatro, íbamos a comer, hablábamos, comentábamos la actualidad y tal. Éramos friends. Pero cuando ella se metía a hacer política y la embarraba, ella esperaba que yo siguiera siendo friend. Y pues no, yo era unfriendly. Es que me parece el colmo, es que tú eres igualito a Julio Sánchez y a Enriquito Santos. Es que tú cuando estamos en privado sos un ángel, pero cuando estás en público me tratas muy mal. Le dije, es que cuando tú estás en privado y yo estoy en privado, estamos en otro plan. Cuando tú estás en público, estás haciendo tu trabajo y a mí me toca hacer el mío. Y si das papaya, ¿no? Entonces ellos confunden, ellos creen que por saludarlo a uno compran un seguro. Y pues no. Vlado, en los momentos de nuestra guerra, que son momentos difíciles ahí, yo creo que cuando llegan esos momentos, no sé, como el que acaba de pasar del atentado, como el que vivimos durante buena parte hace 10, 12 años, en los años 90, por supuesto, ahí ¿qué? Toca uno pisar con más cuidado, toca buscarla en otra parte, ahí es más complicado. Yo, la verdad es que soy muy irresponsable porque yo en esas cosas, yo sí a los guerrilleros hay que decirles sanguinarios, se los digo, y se los he dicho muchas veces. Ustedes busquen en Google Vlado FARC y van a encontrar Vlado Paracos, van a encontrar otra cosa, Vlado corrupción, etcétera. Y yo soy muy malo para callarme y yo me indigno mucho. Entonces a mí esas vainas me emberracan, como decimos por aquí. Y yo nunca me he puesto a pensar en las consecuencias de lo que hago, porque si uno se pone a pensar, es que si hago esto molesto a aquel, es que una de las cosas que le dicen a uno como caricaturista, lo que pasó con Charlie Hebdo cuando masacraron a todos esos caricaturistas, dos de ellos conocidos míos, y alguien decía, es que se pasan de la raya, y yo le digo, ¿cuál raya? ¿Quién pinta la raya? Porque si yo me pongo a esperar, Uribe me pinta una raya, bueno, una raya no, un rayón, ¿no? Ordóñez me pinta otra, Petro me pinta otra, Mocus me pinta otra, Fajardo me pinta otra, María Fernanda Cabal me pinta otra. Fajardo le pinta una así, una con guioncitos. Con guioncitos, una punteadita. Punteadita, sí. No, la Cabal uno le dice que pinta una raya y hace un círculo, pero bueno, eso es otro tema. Entonces, en esas circunstancias, si uno se pone a esperar que cada quien le pinte a uno una raya, uno termina en un cuadrito y no tiene para dónde moverse. Entonces, ¿cómo así que es que uno se pasa de la raya? ¿Cuál raya? Y si hay una raya, digamos, hay una raya penal, porque uno de caricaturista puede exagerar, pero no puede inventar, ¿no? Las caricaturistas tienen que tener un sustento en la verdad. Si alguien se roba algo, pues uno puede exagerar y puede decirle ladrón, no, es que ese roba más que el otro, pues sí, pero también es ladrón. Ahorita leía en este libro de 5 en humor de María Teresa Ronderos una cosa que es muy interesante, que dice que la mentira no da risa, es la verdad la que da risa. Y sobre todo en un país como el nuestro. Entonces yo por ejemplo, yo no pinto cosas escatológicas tampoco. Yo no pinto cosas ordinarias, ni caca, ni no sé qué, ni cosas sexuales asociadas a situaciones políticas, me parece harto. Y hay un amigo, un periodista que se llama Álvaro Montoya Gómez, que también hace caricaturas, y él alguna vez me dijo, mire, yo tengo un derrotero que para mí es como mi límite, y es, yo no pinto cosas, no publico cosas, porque en esa época él era columnista, me decía, yo no publico cosas que me dé vergüenza que vean mis hijos. Y me parece muy bueno. Y no solo por la cosa estética, sino por la cosa profesional. Es decir, si yo escribo una columna y mi hija me dice, papá, ¿estabas borracho cuando escribiste esta estupidez? ¿No? Que mi hija la lea y diga, uy, ¿no? Que esté de acuerdo o no esté de acuerdo es otro tema. Pero que le diga a uno, qué bobada las que estás escribiendo, yo me retiro. En el momento en que mi hija me diga eso, yo ya renuncio. Eso me parece un límite, no meterse con la honra de la gente porque sí, por un chisme, ves que este es un ladrón,
y yo salir a hacer una caricatura, no puedo. Eso, ahí hay una ética, ahí hay un límite, ahí está esa famosa raya pues que uno no debe pasar, pero de resto nosotros somos muy susceptibles con cosas estúpidas y somos muy banales con cosas importantes. Entonces a la gente le parece menos grave que alguien mate a alguien, no, es que el otro algo estaría haciendo o no estaría cogiendo café, ¿no? Y por una burla, ¿no? Como las que hicimos nosotros con Daniel Samper en la marcha anticorrupción, que era una manera de mamar gallo, pues nos agredieron, nos escupieron, nos tiraron botellas, etcétera, ¿no? Una rápida, porque ya es hora de darle la palabra al público para unas preguntas. ¿Cómo funciona esto en tiempo de los memes? Cuando la propia gente, el propio público puede hacer caricaturas mejores, más retuiteadas, más virales, que quienes tienen que esperar, digamos, su tiempo para publicar, cuando las cosas pasan tan rápido, cuando cada día tenemos un escándalo y un motivo de caricaturas. Le están haciendo el cajón sus propios lectores, su propio público. Pues no, la verdad es que no es lo mismo que alguien del público salga aquí y se pegue un bailado de salsa tal, a alguien que todos los días durante una temporada de 3 o 6 meses tiene que salir a bailar una pieza de ballet o de salsa todos los días y lo tiene que hacer profesionalmente. Entonces, claro, eso genera aplausos, el espontáneo que se sube y baila o se echa una bailadita con Vives en un concierto, pero otra cosa son las bailarinas que tienen que tener una disciplina y una constancia y todo eso. Entonces los memes, claro, hay herramientas para hacerlo y un chispazo lo tiene alguien y el otro chispazo lo tiene otro y tal. Y es chévere porque pues es una mirada distinta de cosas que a veces a uno se le ocurren y alguien las hace, o de cosas que a uno no se le ocurren. También ocurre que puede haber caricaturistas que ven un trino y lo convierten en caricatura. ¿Qué pasa? ¿No? Que me parece a mí que pues eso es mucha vagancia, pero pasa, pues leen Twitter y lo convierten en caricatura y la publican al otro día o a los 2 días. Pero las redes sociales y eso, pues esos memes le sirven a uno como para medir la reacción y cómo ve la gente tal escenario, tal tema. Bueno, vamos a darle entonces 15 minuticos para preguntas del público. No sé cómo funciona la dinámica. Alzan la mano y le llevan un micrófono, creo. ¿Cómo es? Alzan la mano, le llevan un micrófono, me felicitan, yo digo gracias, se la pasan al otro y así. Y así subversivamente. O me reclaman, ¿no? Porque pueden reclamar así como una vez que Peñalosa me reclamó. Ay, no iba a decir el nombre. Porque hice un libro donde no salió él. Y me dice, es que mi esposa está brava con usted porque en su libro usted no metió ninguna caricatura de mi alcaldía. Así son los políticos. ¿Hay alguien ya por ahí? Mientras más concisa sea la pregunta, más preguntas podemos hacer. A ver. Ya. Hola, buenas noches. Bueno, yo creo que esa es una pregunta infaltable para los que somos mujeres, y es usted cómo hace para construir a Lady y para pensar como vieja. Definitivamente esa siempre ha sido la duda mía, porque todas nos sentimos bastante identificadas y agradecidas con los mensajes que usted ha dado mediante esa caricatura. Bueno, eso... Empecemos otra conferencia. No, eso, la verdad es que eso es mucho trabajo de campo y en cuerpo presente. No, miren, la verdad, la respuesta verdadera es que yo soy muy nena, aquí donde me ven. Y yo creo que muchos hombres somos muy nenas, pero vivimos en una sociedad donde cuando una mujer hace cosas de hombre es una berraca, pero cuando un tipo hace cosas de mujer es un maricón. Y yo siempre me he opuesto a eso. Entonces yo soy, a pesar de que me crió mi padrino y al comienzo me decían los hombres no lloran y no sé qué más vainas,
Yo soy un hombre que llora, yo soy cursi, yo soy sensible, yo veo en National Geographic que un león se come una cebra y lloro, y no, me da pesar con la pobre cebrita que le estaba haciendo, ¿no? Entonces, Aleida me ha servido para dejar salir esa parte femenina que tenemos los hombres, y no digo que tengo yo, sino que tenemos los hombres y que tenemos que dejar salir. Y para dejarla salir uno no tiene que volverse gay ni nada de esas cosas, ¿no? Obvio, si es gay, pues también está bien. Pero si uno es hombre y puede tener conductas tiernas, esos roles que típicamente se dan para las mujeres, ¿no? ¿Cómo así? ¿Por qué se pone pantalón rosado? Hoy en día pues ya es más corriente, pero hace 10 años si yo vengo con un pantalón rosado va a haber más de uno que se escandaliza. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, he tenido la fortuna de vivir rodeado de mujeres. Yo crecí después de venir de Armenia a Bogotá, o de ir de Armenia a Bogotá, vivía con 2 tías y una hermana y un hermano, entonces las que mandaban eran las mujeres. Mi hermana era la mayor, y cuando estábamos en la mesa del comedor y mi hermana estaba diciendo algo y uno le iba a interrumpir, mi tía decía, deje hablar a la niña, ¿no? Entonces, gracias a Dios eso fue influyendo. En el colegio, yo estudiaba en el INEM en Bogotá, INEMita, mucho honor. Y en el INEM éramos en el salón 16 niñas y 6 hombres. Yo por esto no me volví marica, pero por esto, porque yo era súper malo para los deportes. Entonces a la hora del recreo ellas se quedaban conversando y los muchachos se iban a jugar. Y yo que ir a jugar, qué pereza. Yo era más vaselino, o sea, más malo para... No vaselino en el sentido del procurador Ordóñez, no. Sino vago y flojo para el deporte y el ejercicio y todo eso. Entonces me quedaba hablando con las compañeras y ahí aprendí que 34B no era una dirección, por ejemplo, ¿no? Entonces... Ahí veo a varios preguntando qué es 34B. Los vi. Bueno. ¿Usted sabe qué es 34B? Que Pascual sí sabe. Entonces, digamos que ese acercamiento a la condición femenina me parecía muy chévere. Y cuando yo quería hacer un personaje que no tuviera que ver con la actualidad noticiosa, con la coyuntura, dije voy a ser una mujer, porque además son muy poquitas las mujeres que hay en política y además y las poquitas que hay, la mayoría son hartas y las que no son hartas son bravas. Entonces, imagínense eso. Entonces yo empecé a ser una mujer y la principal preocupación mía era, y tú la respondiste ahora, era que las mujeres sintieran que les hablaba una mujer y no que era un pendejo diciendo vainas de mujer sin tener idea. Entonces ahí estuvo el secreto fue encontrar eso. Y a partir de ahí, entonces empezaron a llegarme mensajes y hubo retroalimentación Tiene 20 años, ¿te ha cansado alguna vez, Aleida, o no? No, al contrario, yo quisiera que en semana hoy en día salió un cuadrito así de Aleida y 2 páginas de política, de caricaturas. Quisiera que fuera al revés, que saliera un cuadrito así de caricaturas de política y 2 páginas de Aleida. Muy bien, otra pregunta, para que vamos terminando. Aló. Quería felicitarte primero que todo, las dos. Gracias, el que sigue. Pues sí, quería... Antes de hacerte la pregunta, yo soy venezolano y estoy muy emocionado de estar aquí hoy, de poder ver a un caricaturista, no solamente de poder leerlo en un periódico, porque en mi país la mitad está sin trabajo y la otra mitad está en el exilio. Entonces, y Zapata se nos murió, sí, que era el mejor caricaturista que ha tenido Venezuela. exactamente. Entonces quería como preguntarte si los colombianos reconocen esa labor que tienen los caricaturistas en la sociedad. ¿Tú sientes que lo reconoces, a pesar de que todos estamos aquí hoy oyéndote? Bueno, yo creo que el hecho de que ustedes estén aquí, yo sé que tiene que ver con Pascual. Gracias, Blau. Ahorita lo invito a media, mijo. No, yo creo que la gente tiene
esa empatía con los caricaturistas, porque nosotros decimos cosas que muchos lectores quisieran ver o leer o decir. Entonces, además hay otra cosa que decía Álvaro Gómez en el prólogo a un libro de Osuna, precisamente. Álvaro Gómez, que también fue caricaturista. Es que increíblemente Vlado es Alvarista. Conservador alvarista. Aquí donde me ven, creen que soy guerrillero, pero no. Yo le decía a Álvaro Gómez, yo trabajé con Álvaro Gómez 8 años en El Siglo, jamás le metió la mano a mis caricaturas como se hicieron en el periódico liberal El Tiempo, ¿no? Álvaro Gómez nunca me tocó una caricatura ni nada de esto. Hay un dicho aquí en Antioquia, para conservadores los liberales de Río Negro. Y los de Salgar. Y entonces Álvaro Gómez decía en ese libro, decía que la sociedad le da al caricaturista cierta licencia, cierta impunidad, gozamos de cierta impunidad, perdón, impunidad no, me siento congresista, inmunidad. Que la sociedad nos da cierta inmunidad para decir cosas que normalmente no pueden decir, porque, y yo lo he aprendido porque cuando uno escribe un párrafo sobre alguien y que a alguien no le gusta, lo insultan a uno, pero cuando uno dibuja eso mismo, la gente se ríe y a veces lo aplaude. Y lo viví una vez, por ejemplo, Antonio Caballero yo pintaba al presidente Barco, como dije, todo el tiempo oído y tal, y Antonio Caballero una vez dijo, es que el presidente Barco con su cara de idiota, bueno, inundaron el periódico con cartas protestando que cómo era posible que le dijeran idiota al presidente, a pesar de que el presidente salía con cara de idiota en todas las caricaturas del país, ¿no? Entonces, esas cosas pasan. Una última, creo que tenemos tiempo para una última. Una observación, no sé, les entregaron un periódico a algunos, ¿no? Bueno, este periódico, guárdenlo, porque de pronto un día se nos cumple. Esta es una versión del Washington Post que sacó una organización que no tiene nada que ver con el Washington Post, anunciando la renuncia de Trump. Y pusieron el PDF en línea y yo lo imprimí en Bogotá para traerles a ustedes, para regalarles, y porque de pronto se nos hace realidad, pero además es un documento porque los que lean inglés van a darse cuenta de que tiene unas noticias muy simpáticas, y esto es un ejemplo de fake news buenas, porque son fake news, pero de sátira, no para desinformar ni para que la gente salga a votar emberracada, sino para que la gente vea la crítica. Y atrás, en la última página, hay una carta que dice devuélvanos la democracia, firmada por la raza humana, no es por un personaje específico. Entonces espero que hayan recogido ese regalito. ¿Y la última pregunta? Una última, ¿ya? ¿Ya no hubo más? Bueno. Bueno, entonces un aplauso para Vlado. Gracias. Y una frase que me parece interesante para que terminemos. Lo esencial de la caricatura no es el dibujante, es el modelo. Otro aplauso para Vlado.